Filosofía desatada. El mayor truco del poder no es la represión, es la resignación. Piensa en esto. Nadie te obliga a trabajar 8 horas al día. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que pagues impuestos, respetes las fronteras o creas que el dinero tiene valor. Sin embargo, lo haces. Lo hacemos todos. No porque sea natural, sino porque nos han convencido de que es la única forma posible de vivir. Desde que nacemos, heredamos un mundo de reglas invisibles que parecen incuestionables. Nos enseñan que la sociedad es así y que cualquier intento de cambiarla es utópico, ingenuo o peligroso. Pero, ¿y si todo lo que das por sentado fuera simplemente un invento humano? ¿Y si las estructuras que rigen tu vida fueran tan arbitrarias como una superstición antigua? No es el sistema lo que está en crisis. Es nuestra imaginación. Nos han robado la capacidad de soñar con algo distinto. Y sin imaginación, no hay alternativa. La pregunta no es si podemos cambiar el mundo. La pregunta es si todavía nos atrevemos a imaginarlo. Hay preguntas que llevan siglos esperando respuesta. Aquí, en Filosofía Desatada, no prometemos certezas, pero sí la mejor compañía en la duda. Y ahora dime, ¿qué harás con esta idea? ¿Dejarla pasar como un pensamiento fugaz? ¿O dejar que te incomode, que te haga ver el mundo de otra manera? Si el vídeo te hace pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Pero si todo lo que nos rodea fue inventado, también puede reinventarse. Ese es el pensamiento que más teme el poder. No la crítica, no la rebelión, sino la idea de que las cosas podrían ser de otra manera. Y no solo podrían, alguna vez lo fueron. La imaginación radical no es un juego de niños ni una evasión de la realidad. Es, según Castoriadis, el motor mismo de la historia. No se trata de soñar con imposibles, sino de comprender que todo lo que hoy parece inevitable, los gobiernos, la economía, las leyes, incluso las costumbres, fue, en su origen, una simple idea. Algo que alguien imaginó y que con el tiempo se convirtió en norma. La Revolución Francesa fue resultado de un pensamiento inaceptable en su época, que un rey no era un ser divino, sino un hombre como cualquier otro, que la monarquía no era el orden natural de las cosas, sino una construcción que podía desmontarse. Lo mismo ocurrió con la Revolución Industrial. Antes de ella, la idea de que la gente trabajara en fábricas, con horarios fijos y bajo un sistema de producción en cadena, no existía. Era impensable. Y, sin embargo, terminó modelando el mundo moderno. Aquí está la paradoja. La imaginación radical puede liberarnos, pero también puede ser domesticada. Nos permite crear nuevos mundos, pero también puede ser utilizada para hacernos creer que no hay alternativa. Un rey, un empresario o un gobernante pueden sostener su poder no solo por la fuerza, sino porque la gente cree que su dominio es legítimo, natural, inevitable. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Si nada en la sociedad es natural, si todo es una construcción, ¿por qué seguimos creyendo que el mundo en el que vivimos es el único posible? Quizás la mejor respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú, porque lo que viene a continuación desmonta la mayor mentira de todas, la creencia de que la sociedad simplemente es así. Si la historia nos ha enseñado algo, es que nada dura para siempre. Lo que hoy consideramos normal, en otro tiempo fue impensable. Y lo que hoy parece imposible, en el futuro podría ser lo cotidiano. La sociedad no es un producto de la naturaleza, sino de la imaginación humana. Nos han enseñado que ciertas estructuras son inevitables: la familia, la propiedad, el dinero, el Estado. Pero no hay nada en la biología humana que obligue a vivir en familias nucleares, a poseer bienes individuales o a aceptar la autoridad de un gobierno. Son invenciones, y como toda invención, pueden cambiar. Tomemos un ejemplo extremo, la esclavitud.
Durante siglos, se aceptó como parte del orden natural. Aristóteles justificaba la existencia de esclavos diciendo que algunas personas estaban destinadas a servir. Roma, Grecia, Egipto, América, todas las grandes civilizaciones esclavistas asumían que la idea de libertad para todos era absurda. Pero llegó un punto en el que la sociedad cambió de perspectiva. No porque la naturaleza lo dictara, sino porque las personas empezaron a imaginar otro mundo posible. Lo mismo ocurre con todo lo que nos rodea. Hace 2 siglos, la monarquía era la única forma legítima de gobierno. Hoy, la mayoría de los países la han abandonado. Hace menos de 100 años, las mujeres no podían votar en gran parte del mundo. Hoy, esa idea es inaceptable, lo que demuestra que ningún sistema es definitivo. Y sin embargo, nos cuesta imaginar que el mundo en el que vivimos pueda ser distinto. Porque, si la historia es un testimonio constante de cambios, ¿qué nos impide creer que las estructuras actuales también pueden transformarse? Quizás el problema no sea la realidad, sino la forma en que nos han enseñado a verla. Nos han convencido de que el presente es el resultado inevitable de la evolución humana, cuando en realidad es una construcción frágil, sostenida por ideas y reglas que podrían ser otras. Pero hay algo más profundo. No solo nos cuesta imaginar el cambio, sino que todo a nuestro alrededor nos empuja a aceptarlo todo tal como es. Nos han educado para creer que las instituciones son inamovibles, que el sistema es estable y que cualquier alternativa es un delirio. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que esas instituciones existen, no para protegernos, sino para impedirnos imaginar otra realidad? Nos han convencido de que la sociedad es lo que es porque siempre ha sido así. Pero ya sabemos que esto no es cierto. Todo lo que nos rodea es una construcción humana, una invención. Y sin embargo, seguimos actuando como si las estructuras actuales fueran inamovibles. ¿Por qué? La respuesta está en las instituciones. No son solo organizaciones que regulan la vida en sociedad. Son los guardianes del pensamiento, los mecanismos que definen lo que consideramos posible. No solo nos dicen qué hacer, sino qué pensar. El sistema educativo es un buen ejemplo. No está diseñado para fomentar el pensamiento crítico, sino para crear individuos que encajen en el engranaje productivo. Desde pequeños nos enseñan a seguir instrucciones, a memorizar datos, a aprobar exámenes, pero no a cuestionar lo que hay más allá de ellos. Se nos educa para ser empleados, no para imaginar otras formas de vivir. Lo mismo ocurre con la economía. No basta con que trabajemos, es necesario que creamos que el trabajo nos da identidad, que nuestra dignidad depende de nuestra productividad. Nos dicen que si tienes éxito, es porque te lo has ganado, y si fracasas, es porque no te esforzaste lo suficiente. Pero ¿qué pasaría si el éxito no tuviera nada que ver con el mérito, sino con un sistema que ya estaba diseñado antes de que naciéramos? Y luego está la cultura de consumo. No es casualidad que la felicidad se mida en función de lo que compramos. La publicidad no vende productos, vende estilos de vida. Te convence de que necesitas una mejor casa, un coche más grande, la última tecnología. Y si te sientes insatisfecho, no es porque el sistema esté mal diseñado, sino porque todavía no has comprado lo suficiente. Las instituciones funcionan con una estrategia sencilla pero efectiva. En lugar de prohibirnos imaginar alternativas, nos hacen creer que no hay ninguna, que la única opción es adaptarse, que todo intento de cambio es ingenuo, peligroso o condenado al fracaso. Pero si esto es cierto, si estamos tan condicionados por estas estructuras, ¿por qué seguimos sintiendo que algo no encaja? ¿Por qué, a pesar de todo, hay una parte de nosotros que sigue preguntándose si otro mundo es posible? Tal vez la clave esté en la alienación, en esa sensación de estar desconectados de lo que realmente somos. Pero, ¿desconectados de qué? ¿De la realidad o de nuestra propia capacidad de imaginar? Si las instituciones nos han convencido de que no hay alternativa, es porque han logrado algo todavía más profundo.
han desconectado nuestra imaginación de la posibilidad de cambio. Nos han robado la capacidad de concebir un mundo diferente, no a través de la censura ni de la represión, sino sumergiéndonos en una rutina donde pensar en otra realidad parece un lujo. La alienación de la que hablaba Marx no era solo económica, sino también existencial. Trabajamos para sobrevivir, pero en ese proceso perdemos el contacto con lo que realmente somos. Castoriadis va más allá. No solo hemos sido reducidos a piezas del sistema, sino que hemos perdido incluso la capacidad de imaginar que podríamos ser otra cosa. Piensa en tu día a día. Suena la alarma, te levantas, trabajas, pagas cuentas, consumes contenido para distraerte, duermes y al día siguiente, lo mismo. No hay tiempo para cuestionar nada. La modernidad ha hecho que cada minuto esté ocupado, ya sea por obligaciones o por entretenimiento. Pero el problema no es solo la falta de tiempo, sino la falta de espacios para la imaginación. Las pantallas nos acompañan en cada momento de espera. Redes sociales, series, noticias, estímulos constantes que nos impiden aburrirnos. Pero el aburrimiento no es un enemigo. Es el terreno fértil donde nacen las ideas. Sin silencio, sin pausas, sin vacío, la imaginación se marchita. Es como en el mito de la caverna de Platón. Si desde que naces solo ves sombras en la pared, si nunca te han mostrado otra realidad, pensarás que esas sombras son el mundo real. Pero, ¿qué ocurre si un día miras hacia atrás y descubres la salida? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que hay algo más allá de lo que siempre has creído? Recuperar la imaginación no es solo un acto creativo, es un acto de resistencia. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo podemos empezar a ver más allá de las sombras cuando toda nuestra vida ha estado definida por ellas? Tal vez la respuesta no sea teórica, sino práctica. Tal vez la imaginación no se recupere con ideas, sino con pequeños cambios que, poco a poco, nos devuelvan el poder de imaginar. Si la alienación nos ha robado la imaginación, la historia nos recuerda que siempre hay una forma de recuperarla. No fueron los grandes imperios, las armas o los ejércitos los que transformaron el mundo. Fueron las ideas. Y antes de ser ideas colectivas, fueron dudas individuales, pequeñas chispas de imaginación que se negaron a apagarse. Pensemos en la imprenta de Gutenberg, un simple mecanismo de reproducción de textos que, en apariencia, no tenía nada de revolucionario. Pero lo que permitió fue una de las mayores sacudidas intelectuales de la historia. El conocimiento dejó de ser un privilegio de unos pocos y pasó a estar al alcance de cualquiera que supiera leer. Sin la imprenta, no habrían existido ni la revolución científica, ni la ilustración, ni la posibilidad de cuestionar el mundo con argumentos propios. Lo mismo ocurrió con el movimiento feminista. No surgió de una única rebelión ni de un evento dramático, sino de pequeñas transgresiones cotidianas, mujeres que se negaron a aceptar que su lugar estaba definido por la tradición, que empezaron a educarse, a escribir, a exigir derechos. Cada uno de esos actos era, en su momento, una anomalía. Y sin embargo, la acumulación de esas anomalías cambió la historia. No hace falta un gran gesto para desafiar lo establecido. Basta con empezar a ver el mundo con otros ojos. Con cuestionar, con hablar, con crear espacios donde lo posible se expanda. Porque cuando el presente se presenta como inevitable, cualquier pequeña fisura en esa certeza es una semilla de revolución. Si esto es cierto, si el cambio empieza con actos pequeños, la pregunta no es solo qué podemos hacer como individuos, sino qué nuevas formas de sociedad podríamos imaginar. ¿Y si el capitalismo no fuera la única opción? ¿Y si existieran formas de organización que aún no hemos explorado? La verdadera pregunta no es si podemos romper con lo establecido, sino si estamos preparados para imaginar lo que vendría después. Si pequeñas ideas pueden transformar la historia, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar un futuro sin capitalismo? Tal vez porque nos han dicho que no hay alternativa,
que este sistema no es perfecto, pero es el único posible. Se nos ha vendido como el fin de la historia, como si todo intento de cambiarlo estuviera condenado al fracaso. Pero la historia nos ha demostrado que ningún sistema es eterno. Castoriadis plantea una idea provocadora. El capitalismo y la democracia real son incompatibles. No porque votemos cada 4 años, sino porque las decisiones fundamentales, las que afectan nuestra vida, el medio ambiente, el trabajo, no las tomamos nosotros, sino grandes corporaciones, mercados financieros y estructuras de poder que nadie elige. Si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿cómo podemos llamarla democracia cuando el poder económico está fuera de nuestro control? Pero si el capitalismo no es el único sistema posible, ¿qué alternativas existen? No se trata de regresar a modelos del pasado, sino de explorar caminos que ya existen pero que rara vez se presentan como opciones reales. Hay cooperativas donde los trabajadores son dueños de sus empresas y deciden colectivamente sobre salarios, horarios y producción. Hay comunidades que han construido modelos de autosuficiencia energética y alimentaria, reduciendo su dependencia del mercado global. Hay economías basadas en el decrecimiento que, en lugar de obsesionarse con producir más, buscan garantizar calidad de vida con menos consumo y menos explotación. El futuro no está escrito, pero imaginarlo requiere valentía. Nos han enseñado a ver el mundo como algo dado, inmutable, cuando en realidad es un espacio en construcción. Y la pregunta que sigue no es solo qué sistema podría reemplazar al capitalismo, sino cómo podríamos organizarnos sin depender de jerarquías fijas, sin estructuras de poder que dicten nuestras vidas sin nuestro consentimiento. ¿Es posible una sociedad realmente autónoma? ¿O estamos tan acostumbrados a obedecer que ni siquiera nos atrevemos a soñar con ello? Si el capitalismo no es el único camino, y la historia nos ha enseñado que los sistemas pueden transformarse, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podríamos organizarnos de otra manera? Aquí es donde entra en juego la idea de Castoriadis sobre la autonomía social. No se trata de un simple cambio de sistema, sino de un cambio en la forma en que concebimos el poder. Porque el problema no es solo el capitalismo, es la estructura que hemos heredado. Un mundo donde las decisiones que afectan a todos son tomadas por unos pocos, donde las reglas no son creadas colectivamente, sino impuestas desde arriba. Nos han enseñado que necesitamos un Estado que administre la sociedad, que nos proteja del caos. Pero, ¿y si la verdadera fuente de orden no estuviera en el gobierno, sino en la capacidad de las personas para autogestionarse? El ejemplo de la democracia ateniense es revelador. En lugar de representantes que decidían por los ciudadanos, eran los propios ciudadanos quienes deliberaban y votaban directamente las leyes. No era perfecto. Había exclusión de mujeres y esclavos, pero su principio era claro. La política no debía ser una profesión, sino una práctica común. Hoy, en cambio, nos gobiernan estructuras más que personas. Cuando votamos, no elegimos un proyecto, sino gestores de un sistema que ya está diseñado. Un Estado moderno no se mueve por voluntad popular, sino por inercias burocráticas y económicas que nadie controla realmente. Por eso, Castoriadis no habla solo de democracia, sino de autonomía, la capacidad de una sociedad para crear y modificar sus propias reglas, sin una autoridad superior que decida por ella. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿es posible una sociedad así sin caer en el caos? ¿Puede un grupo humano coordinarse sin necesidad de una estructura de poder jerárquica? La historia nos dice que sí. Desde comunidades indígenas autogestionadas hasta proyectos cooperativos modernos, existen modelos donde la participación colectiva reemplaza la autoridad centralizada. Sin embargo, hay un problema. La mayoría de las personas han sido educadas para obedecer, no para participar. Nos cuesta asumir responsabilidad en la toma de decisiones. Preferimos delegar, votar cada 4 años y desentendernos. ¿Por qué ocurre esto? Porque la autonomía, en lugar de parecernos liberadora, nos resulta incómoda.
Tal vez, la respuesta esté en nuestra propia resistencia al cambio. ¿Realmente queremos un mundo distinto, o solo queremos que el mundo actual funcione un poco mejor? Si el verdadero poder de una sociedad está en su capacidad de autogestionarse, ¿por qué seguimos creyendo que vivimos en una democracia cuando la mayoría de nuestras decisiones ya están tomadas antes de que podamos siquiera votarlas? Nos dicen que elegimos a nuestros gobernantes, que participamos en la política, que nuestra voz importa. Pero, ¿qué pasa si la democracia que nos han vendido no es realmente democracia, sino una ilusión bien administrada? Votar cada 4 años no es autogobierno. Es simplemente elegir quién gestionará un sistema que ya está diseñado, quién administrará reglas que no hemos creado. En teoría, los gobiernos deberían representar la voluntad del pueblo. En la práctica, son engranajes dentro de un mecanismo mucho más grande, el de los mercados, las burocracias, los tratados internacionales, los intereses empresariales. Tomemos el caso de los lobbies económicos. Las grandes corporaciones financian campañas, influyen en las leyes, dictan políticas públicas. Los candidatos pueden prometer cambios, pero su margen de maniobra es mínimo cuando las verdaderas decisiones ya han sido tomadas en despachos donde la ciudadanía no tiene acceso. En este modelo, la participación ciudadana es una formalidad, no un ejercicio de poder real. La autonomía social de la que hablaba Castoriadis exige algo más que urnas, exige espacios donde las personas deliberen, decidan, controlen directamente sus comunidades. No se trata de más elecciones, sino de más implicación. Pero aquí surge el problema. ¿Realmente queremos asumir esa responsabilidad? ¿O preferimos la comodidad de delegar? Si el sistema es una ilusión, ¿por qué seguimos participando en él? ¿Por qué no lo desafiamos? ¿Por qué, en lugar de exigir que las estructuras cambien, nos limitamos a adaptarnos a ellas? Quizás la mejor respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú. Porque lo que sigue es aún más inquietante. No solo aceptamos esta democracia vacía, sino que en el fondo nos da miedo imaginar algo diferente. Si sabemos que el sistema en el que vivimos no funciona, si intuimos que nuestra democracia es más una simulación que un ejercicio real de poder, ¿por qué seguimos aceptándola? La respuesta es incómoda, porque cambiar es aterrador, porque, aunque lo que tenemos sea imperfecto, al menos es familiar. El miedo es la herramienta más poderosa del statu quo. No hace falta violencia ni censura. Basta con alimentar la idea de que cualquier alternativa sería peor. Nos dicen que sin este sistema habría caos, que sin autoridad no habría orden, que sin capitalismo volveríamos a la miseria. Y lo peor es que muchas veces lo creemos. Esto ha ocurrido antes. Cuando la URSS colapsó, muchos de sus ciudadanos no celebraron la caída del régimen, sino que sintieron nostalgia de lo que habían perdido. No porque el sistema comunista hubiera funcionado, sino porque el vacío que vino después fue aún más angustiante. Lo que demuestra que el miedo al cambio no siempre tiene que ver con la lógica, sino con la sensación de seguridad. Es el mismo dilema que enfrentamos hoy. Nos quejamos del mundo en el que vivimos, pero cuando se nos plantea la posibilidad de cambiarlo, nos aferramos a lo conocido. Preferimos lo malo predecible a lo incierto. Porque imaginar otro futuro no es suficiente, hay que estar dispuestos a enfrentarlo. La pregunta es, ¿cómo se rompe esta inercia? ¿Cómo se pasa de la crítica a la acción? La historia nos dice que la imaginación por sí sola no basta. Para que una idea transforme la sociedad, necesita convertirse en un relato poderoso, en un mito capaz de movilizar a las personas. Y si el problema no es solo que tememos el cambio, sino que nos faltan historias que nos hagan desearlo, si el miedo nos paraliza, pero el statu quo nos asfixia, la pregunta inevitable es, ¿qué hacemos? ¿Intentamos reformar el sistema desde dentro o lo destruimos para empezar de cero? Este dilema no es nuevo. A lo largo de la historia, las sociedades han oscilado entre estos dos caminos, cambios graduales o rupturas radicales.
Tomemos dos ejemplos. El New Deal en Estados Unidos fue un intento de reformar el capitalismo tras la Gran Depresión. Se crearon regulaciones, programas sociales y controles para evitar otro colapso. Pero el sistema siguió intacto. En cambio, la Revolución Francesa no buscó mejorar la monarquía, sino erradicarla. Cortó de raíz el viejo orden y construyó otro nuevo, con todas sus luces y sombras. La gran trampa del reformismo es la cooptación. El sistema es flexible y ha demostrado ser experto en absorber a sus críticos. Movimientos que nacieron para desafiar el orden terminan integrándose en él, domesticados. ¿Cuántos políticos comenzaron como revolucionarios y acabaron defendiendo aquello que decían combatir? Por otro lado, la revolución total es una apuesta arriesgada. Derribar un sistema no garantiza que el nuevo sea mejor. La historia está llena de revoluciones que, después de destruir una tiranía, solo dieron paso a otra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Quizás no haya una única. A veces, las grandes transformaciones empiezan como reformas y terminan siendo revoluciones. Otras, las rupturas solo son posibles cuando primero se ha erosionado el sistema desde dentro. Lo que está claro es que ninguna transformación ocurre sin una idea capaz de mover a la gente. Y ahí entra en juego algo aún más poderoso que la política, el relato. Porque si la imaginación es la semilla del cambio, los mitos y las historias son el agua que la hace crecer. No basta con decir que el mundo puede ser diferente. Hay que construir relatos que hagan que la gente quiera cambiarlo. Y si no los tenemos, el sistema se asegurará de seguir contándonos los suyos. Si reformar el sistema desde dentro no es suficiente y destruirlo sin un plan puede llevarnos al desastre, entonces la pregunta no es solo cómo cambiar el mundo, sino cómo hacer que la gente quiera cambiarlo. Porque no basta con señalar lo que está mal. No basta con desmontar la mentira. Si no hay algo que la reemplace, el sistema siempre encontrará la manera de regenerarse. Las revoluciones no son solo políticas o económicas. Son narrativas. La historia cambia cuando cambian las historias que nos contamos sobre el mundo y nuestro lugar en él. Roma no se derrumbó solo por invasiones o crisis internas. También se desmoronó porque el cristianismo introdujo un relato completamente diferente. En un imperio basado en la fuerza y la jerarquía, surgió una idea radicalmente nueva, la de una comunidad universal donde todos, ricos, pobres, esclavos, eran iguales ante Dios. No importaba si la idea era verdadera o falsa, lo que importaba es que ofrecía una visión alternativa del mundo, algo que la gente podía desear, algo que podía movilizarlos. Y aquí está el problema de nuestro tiempo. No es solo que el sistema sea injusto, es que nos cuesta imaginar algo distinto. Nos han enseñado a criticar el presente, pero no a soñar con el futuro. Necesitamos utopías, no en el sentido de fantasías inalcanzables, sino como mapas, como horizontes que nos ayuden a avanzar. Porque si no las creamos, alguien más lo hará por nosotros. Y la historia nos ha demostrado que los mitos más efectivos no siempre son los más justos. Entonces, ¿qué relatos necesitamos hoy? ¿Cómo construimos historias que no solo critiquen lo que hay, sino que nos den ganas de construir algo nuevo? Aquí entra la parte más difícil. El cambio no empieza en los gobiernos ni en las instituciones. Empieza en las personas. Si queremos nuevas historias, nuevas ideas, nuevas estructuras, la pregunta no es qué pueden hacer los demás, es qué podemos hacer nosotros. Porque toda transformación, antes de ser colectiva, es individual. ¿Estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad? Si la historia nos dice que las ideas cambian el mundo, y si sabemos que sin nuevos relatos el sistema siempre encuentra la manera de sobrevivir, entonces la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? Porque imaginar es un primer paso, pero sin acción, la imaginación se convierte en un lujo. Un ejercicio estéril. El problema es que nos han hecho creer que el cambio solo ocurre a gran escala,
que si no tienes poder político o económico, no puedes hacer nada. Pero la historia nos demuestra lo contrario. Los grandes movimientos no nacen en despachos ni en cumbres internacionales. Nacen de personas que, en un momento concreto, decidieron no seguir las reglas establecidas. Rosa Parks no tenía un plan maestro para acabar con la segregación racial en Estados Unidos. Simplemente, se negó a levantarse de un asiento reservado para blancos. Gandhi no derribó el Imperio Británico con armas, sino con una idea, que la resistencia podía ser pacífica y aún así imparable. Greta Thunberg no cambió el rumbo de la crisis climática con discursos grandilocuentes, sino sentándose sola con un cartel frente al Parlamento sueco. Lo que todos ellos entendieron es que la pasividad es la mejor aliada del sistema, que cada vez que asumimos que no se puede hacer nada, le damos más poder a aquello que queremos cambiar. Porque el pensamiento crítico sin acción es como un libro que nadie lee. Por muy bueno que sea, no transforma nada. Actuar no significa lanzarse a la revolución. Significa cuestionar lo que nos rodea, hablar con otros, construir alternativas, aunque sean pequeñas. El primer paso para transformar el mundo no es esperar a que alguien más lo haga. Es decidir si queremos ser espectadores o protagonistas. Pero antes de actuar, hay que tomar conciencia de una cosa. Todo empieza por recuperar lo que nos han robado. Y si todo lo que hemos hablado aquí tiene sentido, si todo este análisis nos ha llevado a un punto en común, entonces solo queda una pregunta. ¿Cómo volvemos a imaginar el futuro? ¿Cómo recuperamos la capacidad de soñar con algo distinto? Si hay algo que nos ha enseñado Castoriadis, es que el mayor control no es el que se ejerce con la fuerza, sino el que se instala en nuestra mente. Porque mientras aceptemos que el mundo es como es y no puede cambiar, seguirá siendo exactamente igual. Pero si nos atrevemos a imaginar algo distinto, todo se vuelve posible. La imaginación radical no es un lujo, no es un simple juego de ideas. Es el primer paso de cualquier transformación real. Sin ella, estamos condenados a repetir el pasado, a vivir en una sociedad que creemos natural cuando no es más que una construcción frágil, sostenida por nuestra aceptación. El problema es que nos han convencido de que soñar con otra realidad es ingenuo, que el cambio es imposible o que solo depende de grandes figuras y revoluciones. Pero la historia demuestra lo contrario. Todas las transformaciones empezaron con alguien que, en su tiempo, fue tachado de loco por cuestionar lo que parecía incuestionable. La pregunta, entonces, no es si el mundo puede cambiar, es si tú puedes recuperar la capacidad de imaginarlo diferente. Porque todo empieza ahí. No con grandes planes, no con discursos vacíos, sino con un simple acto de resistencia, negarse a aceptar que no hay alternativa. Así que, ¿qué puedes hacer hoy para recuperar tu imaginación? Para desafiar esa inercia que nos mantiene atrapados en un presente sin futuro? Quizás la mejor respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú. Si esto te ha hecho pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Lo cierto es que no hay un final, solo más preguntas. Pero por ahora, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima duda.